El verano de 2025 no fue una época de paz, fue una temporada de ira latente y desconfianza abierta. Las grandes potencias del mundo se observaban con recelo. Sus líderes hablaban de diplomacia, pero se preparaban para la guerra. El orden mundial, una vez unido por tratados y lazos económicos, se estaba deshilachando. Las viejas alianzas estaban tensas y se forjaron nuevas a la sombra de la competencia geopolítica. El aire estaba cargado con la retórica del nacionalismo y el redoble de los desfiles militares. Cada disputa fronteriza, cada desacuerdo comercial, se sentía como una chispa que podía encender un fuego mucho más grande, un incendio que podría consumir continentes. En Washington, el presidente Issue se enfrentaba a una nación dividida, pero proyectaba una imagen de fuerza en la escena mundial. Veía las políticas expansionistas de Rusia como un desafío directo a la influencia estadounidense y a la estabilidad global. En Moscú, el presidente Musta recordaba una historia de lo que él percibía como una invasión occidental. Creía que el destino de Rusia era reclamar su estatus como una fuerza global innegable. Los dos hombres eran producto de la geografía y la historia de sus naciones. Eran prisioneros de mapas que exigían poder y seguridad. Su animosidad personal reflejaba el creciente abismo entre sus países, una división que se estaba volviendo demasiado amplia para salvarla con simples palabras. En todo el mundo, las naciones más pequeñas tomaron partido o intentaron desesperadamente permanecer neutrales. En Europa, el recuerdo de guerras pasadas era un recordatorio constante y escalofriante de lo que estaba en juego. Los líderes en Berlín, París y Londres celebraron interminables reuniones, con los rostros marcados por la preocupación. Sabían que su continente era el campo de batalla histórico de los conflictos globales. En Asia, el ascenso de China añadió otra capa de complejidad. Pekín observaba el enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia con gran interés, calculando sus propios movimientos en el gran tablero de ajedrez. El mundo contenía la respiración, esperando que cayera el primer dominó, esperando que nunca lo hiciera. El panorama mediático amplificó la tensión. Los canales de noticias emitían cobertura 24 horas al día, con teletipos que anunciaban cada movimiento militar y cada fracaso diplomático. Expertos y generales retirados llenaban las ondas, dibujando flechas en los mapas y prediciendo resultados catastróficos. Este flujo constante de información alarmista se filtró en la conciencia pública, creando una sensación de ansiedad generalizada. La gente intentaba seguir con su vida diaria, trabajar, comprar, criar a sus hijos, pero el ruido de fondo del conflicto inminente era ineludible. Era un zumbido de baja frecuencia de pavor que vibraba bajo la superficie de la vida moderna, una sensación de que algo terrible estaba justo en el horizonte. El punto de quiebre llegó en una húmeda mañana de agosto. El presidente Issue decidió que el tiempo de la diplomacia cautelosa había terminado. Se dirigió al mundo desde la oficina oval con expresión sombría y tono inflexible. Habló directamente al presidente Musta, aunque sus palabras estaban destinadas a cada capital del planeta. Exigió el cese inmediato de las operaciones militares rusas a lo largo de las fronteras de sus vecinos occidentales. Pidió la retirada total de las tropas de los territorios en disputa. Esto no era una negociación, dejó claro, era un ultimátum. El mundo tenía una opción: defender el derecho internacional o aceptar un futuro dictado por la fuerza. Las demandas eran específicas y no negociables. Issue estableció un plazo de 48 horas. Dentro de ese tiempo, Moscú debía comenzar una retirada verificable de sus divisiones blindadas y sistemas de misiles. El incumplimiento, advirtió, resultaría en consecuencias del más alto orden. No usó la palabra guerra, pero la implicación flotaba pesadamente en el aire. Sus asesores le habían instado a dejar un margen para la interpretación, una salida diplomática. Pero Issue creía que la ambigüedad solo había envalentonado a su adversario. Eligió la línea dura, apostando a que el peso del poder estadounidense obligaría a Musta a ceder. El discurso fue una apuesta de proporciones históricas. Fue un desafío directo a la soberanía y el orgullo de un Estado con armas nucleares.
En los pasillos del Pentágono, los comandantes militares revisaron planes de contingencia que habían estado acumulando polvo durante décadas. Actualizaron los paquetes de ataque y alertaron a los comandos globales. La maquinaria del complejo militar industrial estadounidense cobró vida, lista para ejecutar la voluntad del presidente. El mensaje era claro. Esto no era un farol. Estados Unidos estaba preparado para escalar el conflicto a un nivel no visto desde los días más oscuros del siglo XX. El mundo estaba ahora en cuenta regresiva. Para el ciudadano promedio que lo veía en la televisión o en un teléfono inteligente, las palabras del presidente eran aterradoras. El lenguaje abstracto de la geopolítica de repente se volvió intensamente personal. La amenaza de guerra ya no era un titular distante. Era un peligro claro y presente. La gente miraba a sus familias, sus hogares y sus futuros con una nueva sensación de fragilidad. Los mercados bursátiles se desplomaron a medida que los inversores reaccionaban a la profunda incertidumbre. El pánico de las compras comenzó en algunas ciudades, con ciudadanos abasteciéndose de agua, alimentos enlatados y baterías. El ultimátum había sido entregado. Y ahora, un mundo temeroso no podía hacer nada más que esperar la respuesta del Kremlin. El plazo de 48 horas transcurrió con un silencio ensordecedor desde Moscú. Luego, justo cuando una pizca de esperanza comenzaba a surgir de que una negociación secreta podría estar en marcha, el presidente Musta apareció en la televisión estatal rusa. Se paró frente a una hilera de banderas nacionales, con la postura rígida y la voz chorreando desprecio. Caracterizó el ultimátum estadounidense como un acto de arrogancia imperial. Un intento desesperado de una potencia en decadencia por dictar términos a una Rusia resurgente. Declaró que a Rusia no se le darían lecciones sobre sus propias fronteras. No aceptaría órdenes de Washington. La puerta a una resolución pacífica no solo estaba cerrada de golpe y con cerrojo. En su discurso, Musta enmarcó el conflicto como una lucha existencial por el alma de Rusia. Habló de agravios históricos y de las traiciones percibidas de Occidente. Invocó el espíritu de generaciones pasadas que habían defendido la patria contra invasores extranjeros. Les dijo a su pueblo que una vez más se les pedía que se mantuvieran firmes contra la agresión. Afirmó que las acciones militares de Rusia eran puramente defensivas, necesarias para asegurar su esfera de influencia legítima. Cualquier intento de Estados Unidos de interferir, advirtió, sería recibido con una respuesta rápida, decisiva y devastadora. No solo estaba desafiando a Issue, estaba desafiando todo el orden posterior a la Guerra Fría. La negativa fue un rechazo directo y público al poder estadounidense. Fue un movimiento calculado diseñado para mostrar fuerza, tanto a una audiencia doméstica como a los aliados de Rusia. Al negarse incluso a considerar el ultimátum, Musta estaba señalando que la era del unilateralismo estadounidense había terminado. Estaba apostando a que el presidente Issue no tenía la voluntad política ni el apoyo internacional para cumplir sus amenazas. Creía que el público estadounidense, cansado de las guerras extranjeras, no apoyaría un conflicto importante con un adversario par. Era un juego de póker de alto riesgo, y Musta acababa de poner todas sus fichas en el centro de la mesa. El mundo escuchó el discurso de Musta con una sensación de horror. Los diplomáticos que habían estado trabajando frenéticamente entre bastidores vieron sus esfuerzos desmoronarse. El camino hacia la desescalada había desaparecido. Los dos gigantes nucleares estaban ahora en curso de colisión, impulsados por el orgullo nacional y objetivos estratégicos irreconciliables. La pregunta ya no era si ocurriría un conflicto, sino cuándo comenzaría y hasta dónde escalaría. El desafío del presidente Musta había respondido al ultimátum del presidente Issue. La respuesta fue un simple y aterrador no. El mundo había dado otro paso más cerca del abismo. El presidente Issue no dudó. El desafío del Kremlin fue el detonante para el que se había preparado. A las pocas horas del discurso de Musta se dio la orden. La respuesta no sería un discurso televisado, ni otra súplica diplomática. Sería un mensaje silencioso y mortal,
enviado desde las profundidades del océano. El Pentágono activó una parte clave de su plan de contingencia: el despliegue de submarinos de misiles balísticos clase Ohio. Estas eran las armas más poderosas jamás creadas por la humanidad. Cada buque era un estado-nación sumergido e indetectable, que transportaba suficiente potencia de fuego nuclear para aniquilar docenas de ciudades. Eran los máximos garantes del poder estadounidense, y ahora estaban en movimiento. Estos tiburones de acero se deslizaron de sus atracaderos secretos en Washington y Georgia. Se deslizaron bajo las olas del Atlántico y el Pacífico, sus destinos clasificados al más alto nivel. Su misión era posicionarse en las frías y oscuras aguas del mar de Barents y el Atlántico Norte, al alcance de los principales centros militares y políticos rusos. Esto no era un preludio a un primer ataque. Era una demostración de fuerza a una escala sin precedentes. Era una señal a Moscú de que Estados Unidos había puesto su disuasión nuclear en alerta máxima. La medida fue diseñada para intimidar, para obligar al Kremlin a reconsiderar su posición al mirar de frente la aniquilación. El despliegue fue un secreto que no pudo guardarse. La vigilancia satelital rusa y las redes de sonar submarinas detectaron rápidamente el inusual aumento de la actividad submarina. Las alarmas sonaron en los búnkeres de mando de la flota del norte de Rusia. El presidente Musta fue despertado en medio de la noche con la grave noticia. La amenaza estadounidense ya no era teórica. Era real, y estaba al acecho justo frente a la costa de Rusia. La presencia de estos submarinos cambió por completo el cálculo estratégico. Comprimió el tiempo y elevó las apuestas a un nivel casi insoportable. El riesgo de un error de cálculo, un error técnico o un comandante nervioso que condujera a una guerra nuclear era ahora terriblemente alto. El mundo pronto se enteró del despliegue a través de filtraciones de inteligencia y confirmaciones oficiales. La noticia envió una onda de pánico por todo el mundo. El tablero de ajedrez teórico de la geopolítica había sido reemplazado por un escenario real de riesgo nuclear. Esta fue la crisis de los misiles cubanos a escala global, pero sin las líneas claras de comunicación que habían ayudado a evitar el desastre en 1962. El movimiento silencioso de estos submarinos bajo las olas fue la advertencia más fuerte hasta el momento. Eran la encarnación física del fin del mundo, y ahora estaban en posición, esperando la orden final e irrevocable. La sede de las Naciones Unidas en Nueva York se convirtió en el epicentro de la desesperada esperanza mundial por la paz. El ambiente dentro del icónico edificio era, bueno, de urgencia frenética y profunda desesperación. Los embajadores se apresuraron por los pasillos con rostros sombríos. Se convocaron sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad, pero, sinceramente, degeneraron en amargas discusiones a gritos. Los enviados estadounidense y ruso intercambiaron acusaciones, culpándose mutuamente por llevar al mundo al borde del abismo. El poder de veto, que alguna vez fue una herramienta para proteger los intereses de las grandes potencias, ahora servía como mecanismo de parálisis. La misma institución diseñada para prevenir conflictos globales quedó impotente ante sus miembros más poderosos. El secretario general, un diplomático experimentado que había presenciado innumerables crisis, tomó el podio en el salón de la Asamblea General. Su voz temblaba con una mezcla de ira y tristeza. Anunció que la organización estaba emitiendo su alerta más alta posible. Habló de un fracaso total de la diplomacia y advirtió que la humanidad se encontraba al borde de un abismo. Suplicó al presidente Issue y al presidente Musta que retrocedieran del borde, que pensaran en los miles de millones de vidas que pendían de un hilo. Su discurso fue un grito desesperado en el vacío, un llamamiento a la razón y la humanidad que parecían haberse desvanecido del escenario mundial. La alerta de la ONU fue más que una simple declaración. Fue una señal global de perdición inminente. Activó protocolos de emergencia en todo el mundo. Las agencias de ayuda internacional se prepararon para una catástrofe humanitaria a una escala nunca antes imaginada. El movimiento internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja puso a sus voluntarios en espera, sabiendo que cualquier conflicto crearía millones de refugiados y víctimas. La Organización Mundial de la Salud
se preparó para las consecuencias médicas de la guerra, incluido el posible uso de armas químicas, biológicas o incluso nucleares. La maquinaria de ayuda global se estaba preparando para el peor de los casos, incluso mientras los diplomáticos luchaban por evitarlo. Para la gente de todas partes, la advertencia de la ONU confirmó sus miedos más profundos. Fue una validación oficial de que el mundo, de hecho, estaba a punto de terminar tal como lo conocían. La alerta dominó cada noticiero y cada red social, eliminó cualquier pretensión de normalidad que quedara. La amenaza abstracta de la guerra era ahora una probabilidad concreta y oficialmente declarada. Las familias se reunieron alrededor de sus televisores, escuchando la súplica del secretario general. Escucharon sus palabras no como retórica política, sino como una oración final y desesperada por su supervivencia. El temblor global de miedo se había convertido en un terremoto en toda regla. La guerra no comenzó con una gran declaración o una nube en forma de hongo. Comenzó con un grito silencioso y digital. En las horas previas al amanecer del 15 de agosto de 2025, unidades rusas de guerra cibernética lanzaron un asalto masivo y coordinado contra la infraestructura estadounidense. Las redes eléctricas parpadearon y se apagaron en las principales ciudades de la costa este. Las redes de comunicación, incluidos los servicios de GPS e Internet, fueron interrumpidas. Los mercados financieros se sumieron en el caos al ser atacadas las bolsas de valores. Fue un ataque de decapitación dirigido no a los militares, sino al tejido mismo de la sociedad civil. El objetivo era paralizar a los Estados Unidos antes de que sus fuerzas convencionales pudieran siquiera ser utilizadas. La respuesta estadounidense fue inmediata y abrumadora. Antes de que se comprendiera la magnitud total del ciberataque, se desataron contramedidas preautorizadas, desde destructores posicionados en el Mar Báltico, oleadas de misiles de crucero Tomahawk surcaron el cielo hacia objetivos militares rusos. Impactaron bases navales, instalaciones de defensa aérea y centros de mando y control en el enclave de Kaliningrado. Simultáneamente, bombarderos furtivos que habían despegado de bases en el Reino Unido y los Estados Unidos alcanzaron objetivos estratégicos en lo profundo de Rusia. Los primeros disparos no fueron hechos por soldados, fueron hechos por técnicos anónimos en búnkeres y por sistemas de armas automatizados que cruzaban fronteras a velocidades supersónicas. En el momento en que el primer misil cruzó la frontera rusa, el mundo cambió para siempre. El conflicto teórico se convirtió en una guerra caliente. En Moscú, las sirenas antiaéreas, silenciosas desde la Segunda Guerra Mundial, ulularon por toda la ciudad. En Washington, el presidente Issue fue llevado rápidamente a un centro de mando subterráneo seguro. Los líderes del mundo eran ahora pasajeros en un tren desbocado que ellos mismos habían puesto en marcha. No había más espacio para la diplomacia, ni posibilidad de desescalar. El primer acto de violencia se había cometido, y la lógica de la guerra exigía represalias, lo que a su vez exigiría más represalias. El ciclo de destrucción había comenzado. Para el resto del mundo, la noticia llegó con una velocidad aterradora. Las alertas de última hora iluminaron los teléfonos y las pantallas de televisión. Estados Unidos lanza ataques con misiles contra objetivos rusos. Rusia confirma ataques y promete una respuesta aplastante. La vaga ansiedad de los días anteriores se cristalizó en un terror agudo y desgarrador. Este era el momento que generaciones habían temido. La Tercera Guerra Mundial ya no era una posibilidad o una advertencia. Era una realidad. Estaba ocurriendo ahora. En ciudades desde Tokio hasta Río de Janeiro, la gente miraba sus pantallas con incredulidad. Sus vidas ordinarias irrevocablemente destrozadas por las noticias de medio mundo de distancia. En las primeras 24 horas de la guerra, la vida tal como la conocía el mundo se detuvo por completo. Los gobiernos de las naciones no beligerantes declararon estados de emergencia. Las fronteras fueron selladas. Los vuelos internacionales fueron suspendidos, dejando varados a millones de viajeros lejos de casa. Los mercados financieros globales, ya tambaleándose,
cesaron por completo sus operaciones para evitar un colapso total. Los intrincados y conectados sistemas de comercio y viaje que definían el mundo moderno fueron cortados en un solo día. El planeta había sido hundido en un estado de animación suspendida, paralizado por las acciones de las potencias en guerra. Todos eran ahora prisioneros del conflicto. El miedo era palpable y universal. En Europa, que se encontraba directamente en el camino de cualquier posible escalada, el pánico era más agudo. En ciudades como Varsovia, Berlín y Helsinki, las calles se vaciaron mientras la gente se quedaba en casa, pegada a sus fuentes de noticias. El sonido de un avión que pasaba ya no era algo común, era una fuente de terror. La gente comenzó a acumular alimentos, agua y suministros médicos, dejando los estantes de los supermercados vacíos. El velo del orden civilizado era aterradoramente delgado. El instinto primordial de supervivencia tomó el control, ya que cada individuo y cada familia se vieron obligados a enfrentar la posibilidad de un ataque inminente. El fantasma de las armas nucleares se cernía sobre todo. Los informes de noticias hablaban de fuerzas militares puestas en los niveles más altos de alerta, incluyendo los comandos nucleares estratégicos. Cada enfrentamiento militar, cada ataque con misiles, conllevaba el aterrador riesgo de escalada. ¿Recurriría una Rusia desesperada, enfrentando una derrota convencional, a las armas nucleares tácticas? ¿Responderían los Estados Unidos acorralados de la misma manera? Estas eran las preguntas susurradas en los hogares y debatidas por funcionarios en pánico. La doctrina de la destrucción mutua asegurada, que había mantenido una frágil paz durante más de 70 años, estaba siendo puesta a prueba en tiempo real. El mundo vivía al borde del abismo. La comunicación con los seres queridos se convirtió en una preocupación primordial. Las líneas telefónicas internacionales estaban saturadas. Los servicios de Internet, ya afectados por ciberataques, se volvieron poco fiables. La gente intentaba desesperadamente contactar a familiares y amigos en otros países para escuchar una voz familiar y confirmar que estaban a salvo. Las redes sociales se convirtieron en un caótico torbellino de noticias reales, desinformación y súplicas personales de ayuda. La comunidad global, antes conectada por la tecnología, ahora estaba siendo desgarrada por ella. Los primeros días de la guerra fueron una lección de cuán rápidamente el mundo moderno podía desmoronarse, dejando atrás solo miedo e incertidumbre. Al entrar el conflicto en su primera semana, una extraña e inquietante calma descendió sobre las grandes ciudades del mundo. La sinfonía normal de la vida urbana, el rugido del tráfico, el murmullo de las multitudes, el zumbido del comercio, fue reemplazada por un silencio inquietante. En Nueva York, Londres y Tokio, las calles que solían estar atestadas de coches y peatones estaban ahora inquietantemente vacías. Los negocios estaban cerrados, las escuelas clausuradas y las plazas públicas desiertas. El vibrante pulso de la humanidad había sido silenciado por el miedo. La gente permanecía en sus casas, con las ventanas y puertas cerradas, como si se escondiera de una tormenta que no tenía forma física, pero que estaba en todas partes a la vez. Esta nueva calma estaba llena de ansiedad. Dentro de sus hogares, las familias se acurrucaban, sus vidas reducidas al pequeño espacio de sus salas de estar. La televisión se convirtió en un nuevo tipo de hogar, una fuente de información y terror. Cada noticia, cada conferencia de prensa de un líder mundial, era examinada en busca de cualquier atisbo de esperanza o señal de mayor escalada. La amenaza constante de ataque, ya fuera convencional o nuclear, creaba una carga psicológica casi insoportable. El sueño era inquieto, interrumpido por pesadillas y el sonido lejano de las sirenas. El mundo estaba atrapado en un estado colectivo de máxima alerta, y la tensión era visible en cada rostro. Los líderes mundiales, ahora aislados en sus respectivos búnkeres de mando, se enfrentaban a las aterradoras consecuencias de sus decisiones. Los ataques militares iniciales, calculados, se habían convertido en un conflicto caótico e impredecible. La niebla de la guerra era densa. Los informes del frente en Europa del Este eran confusos y a menudo contradictorios.
Las bajas aumentaban en ambos bandos. Los líderes estaban rodeados de mapas, informes de inteligencia y asesores militares, pero estaban profundamente solos con el peso de sus elecciones. Habían desatado fuerzas que ya no podían controlar, y el destino de miles de millones de personas dependía de su próximo movimiento en este juego mortal. La economía global había dejado de existir. Las cadenas de suministro que alimentaban a las naciones e impulsaban las industrias estaban rotas. El precio del petróleo y el gas se disparó, pero había pocos barcos lo suficientemente valientes como para transportarlo. Los mercados bursátiles permanecían cerrados, sus indicadores digitales congelados en las pérdidas catastróficas del primer día. El mundo estaba aprendiendo una dura lección sobre su propia fragilidad. La prosperidad y la comodidad de la era globalizada se habían construido sobre una base de paz y estabilidad. Con esa base destrozada, todo el edificio se estaba derrumbando, dejando a la humanidad frente a un futuro de escasez, aislamiento y miedo. Si la humanidad sobrevive a tal conflicto, el mundo que emerja de los escombros habrá cambiado para siempre. La lección más inmediata y brutal sería el costo catastrófico del nacionalismo y la competencia entre grandes potencias. La búsqueda del interés nacional a expensas de la estabilidad global quedaría expuesta como una locura suicida. Las imágenes de ciudades devastadas y las historias de millones de vidas perdidas o arruinadas servirían como un testimonio permanente y horrible del fracaso de los líderes para elegir la cooperación sobre la confrontación. Los supervivientes aprenderían que las líneas en un mapa no valen el precio de la extinción humana. Los fantasmas de los muertos exigirían una nueva forma de pensar. El conflicto forzaría una reevaluación radical del concepto de seguridad. La idea de que la seguridad puede lograrse solo con el poder militar se haría añicos. Los inmensos arsenales de tanques, aviones y misiles, incluso las armas nucleares, habrían demostrado ser incapaces de proteger a los ciudadanos del sufrimiento y la muerte. La verdadera seguridad, podrían concluir los supervivientes, proviene de la prosperidad compartida, el respeto mutuo y las instituciones internacionales sólidas. El conflicto podría, paradójicamente, conducir a un renacimiento de la diplomacia y a un compromiso renovado con organizaciones como las Naciones Unidas, reconstruidas con la autoridad para evitar que tal catástrofe vuelva a ocurrir. Una tercera lección se escribiría en el lenguaje de la economía y la tecnología. La guerra demostraría la profunda vulnerabilidad de nuestros sistemas globales interconectados. La dependencia de cadenas de suministro frágiles y redes digitales que pueden ser utilizadas como armas se vería como una debilidad crítica. Un mundo de posguerra podría tender hacia una mayor autosuficiencia y resiliencia. También podría desarrollar una profunda desconfianza hacia las mismas tecnologías que una vez prometieron unir al mundo. El ámbito digital, antes un espacio de conexión, sería recordado como un campo de batalla, forzando un nuevo consenso global sobre las reglas de la guerra cibernética y la conducta en línea. En última instancia, la lección más profunda del abismo de una tercera guerra mundial sería la de la humanidad compartida. Ante una amenaza común que trasciende todas las fronteras, las divisiones de nacionalidad, religión y etnia se revelarían como trágicamente insignificantes. La experiencia del sufrimiento y la pérdida compartidos podría forjar un nuevo sentido de identidad global. Los países del mundo podrían finalmente aprender que no son rivales en un juego de suma cero, sino socios en el proyecto compartido de la supervivencia humana. Este conflicto, nacido de la división, podría enseñar la lección más importante de todas, que somos una especie, viviendo en un planeta frágil, y nuestra única esperanza para un futuro es afrontarlo juntos.